Listo, ya. Ya iniciamos la grabación. Ahora sí, muy buenas tardes para cada uno y cada una de ustedes. Bienvenidos a nuestro segundo CIPAS del curso de didáctica. Para hoy vamos a abordar una temática muy importante para cada uno de nosotros como tutores, y en ella es cómo estamos utilizando la inteligencia artificial y no caer en el error de cortar y pegar. Para ello, pues vamos a presentarnos cada uno de los tutores aquí presentes. Repito, mi nombre es Charingis Arisa González y hago parte del curso de tutores eh, de didáctica. Mis compañeros, por favor, se pueden presentar. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Hernández López. Hago parte junto con Chari, la otra compañera, del curso de didáctica. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Narda Karine Cruz Mendoza y también hago parte de la red de tutores del curso de didáctica. Bienvenidos. Bueno, entonces, ¿me confirman si están observando la pantalla, por favor? Señora. Sí, profe Charín. Sí, muchas Señora. gracias. Bueno, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Iniciamos rescatando que la inteligencia artificial es todo un conjunto de herramientas que nos han permitido realizar diferentes actividades y funciones avanzadas en capacidad de comprender y traducir diferentes textos, documentos, analizar datos. Y esto lo ha generado el ser humano, ¿sí? Partamos de que nosotros los seres humanos fuimos los creadores de esta gran herramienta que es la inteligencia artificial, y que nosotros desde la virtualidad es algo que utilizamos de manera permanente. ¿Cuáles son estos aportes en los espacios y en los entornos virtuales? Bueno, la inteligencia artificial facilita, posibilita todos esos procesos en la adquisición del conocimiento y la aplicación de las herramientas metodológicas y tecnológicas. Para nosotros, desde la virtualidad, utilizamos diferentes tipos de estrategias que nos facilitan el desarrollo del aprendizaje autónomo. Desde la virtualidad estamos diseñados para fomentar el aprendizaje a través de diferentes herramientas tecnológicas, ¿sí? Nosotros somos el vivo ejemplo, el claro ejemplo de todas las herramientas virtuales que podemos aplicar gracias al uso de la tecnología y el uso de las TIC responsable. Hay que tener presente eso, el uso responsable en las TIC y en el uso de la información que encontramos de manera digital. Hay muchos beneficios en la inteligencia artificial, tanto en la educación virtual como en la educación a distancia. ¿Alguno de ustedes me puede decir a qué modalidad pertenecemos nosotros? Ay, se prendió un micrófono. A distancia, profe. Distancia, muy bien. ¿Qué sucede? Que para nosotros la virtualidad y los procesos educativos a distancia, pues es un gran reto que adquirimos día a día, ya que requiere de unas capacidades básicas y una autonomía permanente. Necesitamos tener o haber adquirido unos procesos básicos de aprendizaje en lectura, en comprensión, en desarrollo crítico, en autonomía crítica, en funciones básicas del aprendizaje como saber leer y saber escribir. Si bien es cierto, nosotros tenemos la herramienta tecnológica a nuestra disposición permanente, es de suma importancia reconocer que es una herramienta,
mas no es la forma permanente de desarrollar actividades, ¿sí? Nuestro curso de didáctica es un curso que requiere de lecturas e interpretación permanente todo el tiempo. Si recordamos desde que inició nuestra fase 1, todo el tiempo nos piden leer, argumentar, escribir, realizar un ensayo, tener propositiva argumentativa. Y para eso necesitamos tener unas bases metodológicas y analíticas en los procesos de lectoescritura, porque nuestra herramienta, la herramienta digital nos facilita los procesos de aprendizaje, pero para la búsqueda de la información, no necesariamente para que nos haga todo el trabajo o toda la actividad. Nosotros en la universidad tenemos una plataforma muy importante que es nuestra plataforma Turnitin. Toda la información que ustedes transcriban, copien o peguen, sale la información, nos dice de dónde ustedes sacaron esa información, cuándo la sacaron, en qué momento, de quién es esa información. Entonces, sí es muy importante tener presente que a pesar de que tenemos Google Académico, plataformas como YouTube, ChatGPT, incluso Pinterest, encontramos diferentes imágenes cuando necesitamos hacer un mapa conceptual, una lluvia de ideas. Todo sale en Turnitin. Por eso es que es tan importante para nosotros reconocer que la Charín, se fue inteligencia... la presentación, no se ve la presentación. ¿Ahí se ve? Sí, señora, ya. Ah, bueno. Por eso es que es tan importante que utilicemos de una manera responsable el uso de herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque trae unos beneficios. Permítame en silencio algunos micrófonos. Ya. Y de entre ellas, digamos que uno de los beneficios más veraz que encontramos dentro de la inteligencia artificial es que nos ofrece una retroalimentación instantánea, ¿sí? ¿Qué pasa? Que de pronto necesitamos realizar un ensayo, entonces escribimos en ChatGPT, ensayo sobre la transposición didáctica, y ahí le salen los ensayos, o por lo menos ideas de los ensayos. Pero el deber ser no debería ser ese. El objetivo es que si ya hicimos la lectura de la transposición didáctica, pues tengamos los argumentos tanto didácticos como pedagógicos y argumentativos para llevar a cabo ese ensayo. ¿En qué momento sería muy bueno utilizar la inteligencia artificial? En el momento en que ustedes necesiten citar, por ejemplo, hacer una referencia textual o parafraseada. ¿Sí? En esos momentos sí es muy importante reconocer la inteligencia artificial, pero literal buscar un ensayo sobre lo que es la transposición didáctica, pues es una gran preocupación que nosotros tenemos porque se están cayendo en el error de copiar y pegar. Entonces, el gran beneficio de la inteligencia artificial es que encontramos información instantánea. Pero esa información instantánea debe ser una información verídica. Es muy importante que ustedes busquen información en fuentes verídicas. ¿Cómo las escuelas, institutos y universidades de todo el mundo utilizamos la inteligencia artificial? Bueno, partamos de que todos los que estamos aquí participando, todos los participantes, se están formando para ser docentes, educadores, y nosotros los tutores vivimos todo el tiempo en un proceso de formación continua, ¿sí? No solamente ustedes, nosotros todo el tiempo. La universidad resalta por ser una universidad de alta calidad porque todo el tiempo nos exigen que debemos estarnos capacitando, realizando actividades, realizando propuestas de investigación, porque eso hace parte de nuestro plus en los procesos de educación. ¿Qué es lo que necesitamos dentro de la inteligencia artificial? Que éste nos proponga nuevas vías para explorar y buscar la información, ¿sí? No para que nos hagan las actividades, sino para que nos faciliten la búsqueda de la información e información verídica. La inteligencia artificial es una gran herramienta. Más allá de lo que nosotros denominamos una automatización, quiere decir esa necesidad de una búsqueda eficiente,
una búsqueda efectiva, que tenga un objetivo esa búsqueda de la información. ¿Y cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Primero toma su lugar, digamos que en la educación actual, puntualmente la de nosotros, que es una educación a distancia, que nos vemos, nos conocemos a través de las pantallas y quizás muchos de nuestros estudiantes no pertenecen al SEAT en el que, por ejemplo, yo me encuentro en el SEAT de Vélez, Santander, y no tengo la posibilidad de conocernos de manera física, pero sí nos permite tener esa interconexión a través de las pantallas. Nosotros utilizamos herramientas como Teams, Correo, Campus y las sesiones de los CIPAS, ¿sí? Entonces, es muy importante que la educación actual esté de la mano con la inteligencia artificial, pero desde la eficiencia y desde la responsabilidad personal. Hay muchos beneficios de la inteligencia artificial, ¿sí? Y hay que tener algo presente y es que día a día las universidades van a empezar a adquirir muchísimas facultades y muchísimos perfiles profesionales que se van a desarrollar desde la virtualidad, ¿sí? Hay que sentirnos muy orgullosos porque nuestra universidad desde un inicio ha facilitado esas estrategias y esas herramientas virtuales. Nosotros somos pioneros en los procesos de aprendizaje desde la virtualidad y a distancia. Entonces, ¿qué sucede? Que a nosotros nos facilitan los procesos de investigar, de generar actividades, de centralizar las calificaciones. Nos facilita el aprendizaje individual, grupal y autónomo. Por eso es que dentro de nuestras actividades ustedes cuentan con una actividad individual y una actividad grupal o colectiva, porque independientemente de que estemos desde la virtualidad, es necesario generar estos espacios donde se conozcan a través de las pantallas. Y nos permite un monitoreo de los estudiantes. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos haciendo los foros, cuando estamos revisando las calificaciones, nosotros sabemos cuántas veces ustedes ingresan al campus, cuándo fue la última vez, cuándo fue su participación. Y también ese monitoreo permite que nosotros tengamos una cercanía con ustedes. Podemos dialogar, podemos dejarnos un mensaje, podemos dejarnos un correo, una alerta, y eso facilita los escenarios de aprendizaje. Un segundo que voy a aceptar ya. La virtualidad tiene algo muy particular y la inteligencia artificial, y es que nos evita la deserción escolar. Para nosotros es una gran ventaja poderlos tener a ustedes desde la distancia. Algunos estarán en sus trabajos, otros irán en el colectivo para sus casas, otros irán a sus casas, otros estarán en sus viviendas atendiendo a sus familias, pero prestando mucha atención. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de estar en todos los entornos y en todos los momentos, sin importar el lugar en el que nos encontremos. Y eso es una gran ventaja para nosotros como tutores, para ustedes como estudiantes y para nosotros como universidad. Y esto facilita la igualdad. En la universidad tenemos también escenarios de inclusión. No sé si aquí tengamos los estudiantes, pero dentro de nuestro grupo de estudiantes hay estudiantes con discapacidad auditiva. Y también generamos esos escenarios, contamos con nuestra docente de lengua de señas, si nuestros estudiantes requieren de algunos apoyos adicionales, damos esos apoyos y esos espacios de aprendizaje para que el estudiante se pueda empoderar. Y hay algo muy importante y es la simplificación de la gestión educativa. Mejora la eficiencia de todas las tareas administrativas en cualquiera de los centros educativos. Nosotros como tutores estamos en diferentes SEAT, pero dialogamos, nos ponemos de acuerdo. Todo es un consenso para poder llegar a ustedes. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta muy importante dentro de los escenarios virtuales y presenciales, pero es una herramienta para llegar a la información.
No es toda la información. Eso hay que tenerlo presente todo el tiempo. Vamos a observar el siguiente video. Me confirman si tiene audio, por favor. Espérenme un segundito. Nos muestra, necesita mirar su medición, ¿cierto? Que puede ser de glucosa. Un segundito. Por favor, cierra los micrófonos. Espérenme un minutito. Un segundito que tengo dificultades. ¿Me confirma si están observando la pantalla, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Tutora, pero no se escucha. Señora, No se escucha. Profe, que el video No se escucha. ya, regáleme un segundito. Un momentico, estoy aquí solucionando. Ahí sí ya escucharon. Sí, señora. Los profesores deberían ser líderes de la Señora, Ahí se escucha. Sí, Se escucha, ya gracias. se escucha. sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial. En otras, puede ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, interactividad. Pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Pensad en todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas. Exactamente iguales. Seguimos teniendo un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 y 50 niños sentados en sus pupitres. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual, y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas.
La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños o los estudiantes nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs. Y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirven como base, no como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador, porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. Muy bien. Muy importante. Nosotros, los licenciados, y en esas nos incluimos todos los tutores y nuestra directora, debemos tener pensamiento crítico, autonomía, desarrollo de la información responsable, ¿sí? Nosotros, y me incluyo, nos estamos formando para dar la posibilidad a niños, niñas, jóvenes y adolescentes a percibir y reconocer el mundo desde una ventana educativa distinta. Por eso es tan importante la necesidad de tener criterio, desarrollo autónomo. Esto es muy, muy, muy importante. Le damos paso a nuestra otra profe, Julie. Ya te pongo la presentación, mi profe. Muchísimas gracias, profe Charín. Apreciados estudiantes, muy buenas noches. Un gusto saludarles, un gusto poder acompañarles en esta etapa del proceso mediante espacios de formación como lo son nuestros IPAs, que nos van a permitir precisamente siempre generar interacción, generar reflexión y generar una mejor comprensión sobre el uso de herramientas, como en este caso nos convoca esta noche este encuentro, herramientas de inteligencia artificial. Inteligencias que hoy en día son muy nombradas, herramientas que mencionamos con mucha frecuencia, que decimos dominar, y hablamos mucho de algunas de ellas, pero en ocasiones no las sabemos emplear o simplemente nos ceñimos al desarrollo de acciones concretas para algunas acciones académicas, sin darle un uso racional. Hemos visto en este transitar del espacio al cual hemos hoy convocado toda nuestra red de estudiantes, que esa inteligencia artificial tiene unas bondades o unos beneficios que facilitan el desarrollo de procesos. Y ese desarrollo de procesos desde el ámbito personal, desde el ámbito profesional, desde el ámbito laboral, tiene unas implicaciones absolutamente enriquecedoras.
pero en el ejercicio académico, ejercicio del cual ustedes hoy son parte, se están formando, están desarrollando unas habilidades muy importantes, necesitamos también apoyarnos de manera racional en el uso de esa inteligencia artificial. Por ejemplo, para el ejercicio de escritura, que es un ejercicio constante, que es un ejercicio que desarrollamos de manera permanente en nuestros cursos de formación, en nuestros espacios académicos, utilizamos la IA, pero en ocasiones no la estamos utilizando adecuadamente. La IA se convierte en una herramienta que puede facilitarnos, por ejemplo, los procesos de referenciación, los procesos de escritura, los procesos de reescritura, los procesos de edición. Pero, ¿y cómo lo logramos? Es ahí donde viene un gran interrogante y es: ¿la inteligencia artificial está mejorando nuestra capacidad para escribir? O quizá la inteligencia artificial está robando nuestra capacidad para pensar por nosotros mismos. Seguramente si diéramos el espacio en este instante para abrir el micrófono, muchos de ustedes pueden decir, no, está ayudándonos, nos está ayudando bastante y nos está permitiendo desarrollar procesos, pero tal vez no capacidades. Otros seguramente dicen, y hemos ido estigmatizando esa inteligencia artificial porque no la estamos usando racionalmente o porque todavía no hemos accedido a herramientas que faciliten el proceso de implementación o el mejoramiento de nuestros procesos. Podemos decir que nos está robando esa capacidad de pensar. En cualquiera de los dos escenarios, estas herramientas nos ofrecen una oportunidad, y es la oportunidad para pensar las formas o las múltiples herramientas que hoy nos presenta la IA y las maneras de utilizarla. ¿Cómo la podemos emplear? Por ejemplo, en el ejercicio de construcción, en el ejercicio de producción textual, tenemos un paso. Hacemos procesos de escritura todo el tiempo, pero en ocasiones no somos conscientes o no hacemos conciencia sobre esos procesos de escritura. Si nosotros, por ejemplo, en el proceso de escritura atendiéramos a las etapas de un proceso de escritura, a un proceso de redacción de textos y nos apoyamos en la IA, podríamos tener un ejercicio académico muy nutrido. Cuando hablamos de ese proceso de escritura, hablamos precisamente de un desafío. Ese es el desafío de nosotros como estudiantes y es un desafío académico. ¿Por qué? Porque nos permite este desafío tomar decisiones lingüísticas, hacer procesos estructurales de redacción, trabajar elementos estilísticos, por ejemplo, encontrar oportunidades para explorar y para desarrollar nuestro propio estilo de escritura como proceso de escritura. Pero si nosotros, por ejemplo, atendemos a ese proceso de escritura desde las distintas fases que nos presenta, profe, ¿te devuelves un momento, por favor? Ese proceso de escritura nos va a permitir ver cómo en cada una de estas partes podemos vincular la inteligencia artificial. Cuando hacemos un proceso de escritura, llámese de un ensayo, de un artículo académico o un ejercicio de escritura para dar respuesta a los cuestionamientos que un proceso de formación en una fase específica nos puede presentar, vamos a poder dar respuesta a esos elementos teniendo un proceso autóctono de escritura y apoyándonos en herramientas de inteligencia artificial. Esos procesos de escritura tienen 5 grandes elementos que debemos nosotros identificar y entender cómo podemos hacer la vinculación de la IA. Por ejemplo, cuando hacemos un proceso de preescritura, empezamos pensando esas ideas que queremos escribir. Y allí hay un aporte académico, ahí hay un desarrollo de habilidades, ahí la IA no debería tener ningún tipo de injerencia. Cada uno de nosotros, de estas 42 personitas, de estos 42 proyectos de vida que están hoy conectados en este espacio, planteamos nuestras ideas, planteamos nuestras respuestas a situaciones que nos presentan, por ejemplo, los cursos de formación. A partir de ello hacemos un proceso de redacción. Ese proceso no es un proceso de la IA, ese es un proceso autóctono, donde cada uno de ustedes, Lady, Juan, Flor, Julie, Andrea, todos los presentes trabajamos. Hay un micrófono por allá abierto. Ese proceso de redacción o los procesos de redacción son propios, no son procesos en donde podamos participar con son procesos que nosotros son procesos que nosotros desarrollamos de manera autónoma, procesos académicos.
¿Dónde empieza a ser parte la inteligencia artificial de un buen proceso para nosotros enriquecer? No cuando yo me siento una noche anterior al cierre de una actividad a decirle, por ejemplo, a ChatGPT, dame un escrito para entregarle a la tutora de didáctica. No, yo hago mi ejercicio de preescritura, planeo mis ideas, las perfilo, las organizo, las estructuro, me apoyo en las fuentes consultadas y hago la redacción del escrito. Toda vez que me apoyo en ese proceso de preescritura, ideo mi pensamiento, estructuro mis ideas, hago la redacción de las mismas y quiero hacer la revisión y la corrección, allí sí me puedo ir a apoyar en herramientas IA. Herramientas que no me van a hacer el ejercicio de escritura, que realmente me van a permitir y respetar el desarrollo de mis competencias desde la producción textual, pero que van a venir a apoyarme en sugerencias o en sugerirme elementos que puedo tener en cuenta para mejorar mi producción, para mejorar mi escrito. Esa revisión y esa corrección, vamos a verlo en contados segundos, podemos apoyarnos en estas herramientas para que hagamos filtrados y nos dé alternativas de mejora o nos marque esos elementos donde podemos mejorar porque presentamos redundancias, porque no hay claridades, porque estamos haciendo repetición de términos o simplemente porque no hay una claridad en lo que presentamos, o tal vez también podemos nosotros hacer como tal la proyección de que nos ubique elementos que estén duplicados con pensamientos que de pronto sin querer tomamos de otros autores. En la edición, desde esa revisión y desde esa corrección, utilizando herramientas como las que vamos a ver en contados segundos, podemos proceder a un paso siguiente que es la edición. Después de revisar y hacer la corrección, podemos proceder haciendo la edición de los escritos. Ya la IA me ha suministrado unas orientaciones de cómo puedo trabajar o en dónde puedo identificar elementos y oportunidades de mejora. Ahí sí me siento yo junto a esas sugerencias y hago la redacción del escrito acorde a mi pensamiento, a mi proceso, al avance que quiero presentar en mi escrito, en mi producción o en mi curso y, por supuesto, a los elementos que la IA me está sugiriendo, para luego hacer un proceso de publicación o un proceso de entrega. Este mismo proceso es importante, lo podemos tener en cuenta cuando queremos participar de algunas convocatorias, de algunas publicaciones académicas que, por supuesto, desde la institucionalidad, nuestra universidad nos ofrece alternativas para poder participar en eventos académicos, para participar en ejercicios de producción académica. Mismo proceso, mismas herramientas y en el mismo punto, momento 3, desde la revisión y la corrección, puedo enriquecer mi proceso utilizando herramientas de inteligencia artificial. ¿Me regalas, por favor, profe, el siguiente slide? Bien, cuando hablamos de esa inteligencia artificial, cuando hablamos de esa IA, hablamos de una gran variedad de herramientas, de un mundo de posibilidades. Pero ese mundo de posibilidades debemos saberlo decantar. No todas las herramientas son pertinentes para los mismos procesos. Cada herramienta tiene una funcionalidad y la intención no es transferirle la responsabilidad académica que yo tengo como estudiante a una IA para que me construya. Es poder desde los elementos o las oportunidades que presenta la IA generar espacios espacios y herramientas de construcción, pasos y acciones que me faciliten la producción. ¿Podemos avanzar, profe, por favor? Esa IA, por supuesto, nos va a minimizar el corte y pegue, lo va a reducir porque nos va a dar la oportunidad de trabajar de una manera concatenada los procesos de redacción y los procesos de escritura. Pero debemos saber qué tipos de inteligencia artificial tenemos disponibles y qué elementos nos aporta cada una de ellas. Por eso es importante que trabajemos desde esos tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay algunos elementos que son elementos desde las máquinas reactivas. Esas máquinas reactivas son ese tipo básico de inteligencia artificial que no son capaces de evolucionar, por ejemplo, para la toma de decisión o la sugerencia sobre elementos específicos. No tienen una memoria o una capacidad amplia, me van a dar respuestas específicas, pero no me van a mejorar sobre esas respuestas algunas acciones o no me van a hacer sugerencias más concretas. Quiere decir que esas máquinas reactivas no van a ser de calidad para el ejercicio académico que nosotros requerimos. Hay algunas que son máquinas de memoria limitada.
dentro de esa inteligencia artificial y a diferencia de esas máquinas reactivas, estas generan experiencias a partir de situaciones previas. Nosotros demarcamos esas condiciones o esas situaciones de manera anticipada y establecemos esa normatividad o esas reglas, esas acciones que nosotros deseamos que ejecuten. Nosotros somos quienes damos la pauta para que esa ejecución se pueda dar. Por supuesto, va a hacer algunas acciones de mejora o va a sugerir algunos elementos adicionales, pero por supuesto es una memoria limitada, no me va a dar como tal una gran capacidad. Esas versiones, por ejemplo, free que encontramos son versiones que están dentro de esas máquinas reactivas y esas memorias limitadas. Hay unas inteligencias artificiales que son inteligencias de autoconciencia. Y estas inteligencias nos permiten tener una mejoría en las versiones presentadas y nos facilitan los procesos de creación, de revisión, de producción como tal, de mejoría de algunos elementos académicos desde los escritos o desde las producciones que realicemos. Cuando construimos, por ejemplo, un organizador gráfico y lo filtramos por ella, nos puede dar opciones de mejora. Normalmente las versiones no nos permiten tener el alcance de las mismas. Y algunos tipos de inteligencia artificial están centrados en la teoría de la mente, son aquellos mucho más precisos, sistemas y máquinas cuya inteligencia permite entender muy bien los procesos que queremos desarrollar y hacer que esas acciones desde la emoción, la intención, el interés o el proceso que queremos realizar se dé con mayor nivel de efectividad. Hacen procesos, creemos nosotros, que son de razonamiento o de análisis mucho más profundo. Las versiones, por ejemplo, pagas o algunas herramientas free que tienen componentes mucho más nutridos, pueden ayudarnos mucho más en el ejercicio académico. Y, por supuesto, no solamente están estas dispuestas para consultarse de forma inmediata o de manera reactiva, para la respuesta a una pregunta o para una tarea específica. Son herramientas que nos permiten ir afinando los procesos y mejorando también desde la capacidad que ellas tienen el producto final que nosotros queremos consolidar. ¿Me regalas un slide siguiente, profe, por favor? Bien, cuando hablamos de esa inteligencia artificial en la escritura, podemos, por supuesto, como lo hemos mencionado, encontrar múltiples beneficios. El mejor de ellos es que nos permite minimizar ese corte y pegue con el que en ocasiones hemos ido desarrollando nuestros procesos académicos, quizá no de manera intencional, sino de manera accidentada, pero son esos malos hábitos o esas malas acciones que se han ido creando con nosotros. Esa escritura con inteligencia artificial hoy está conquistando el mundo porque nos permite acceder a una excelente manera de trabajar, a una manera eficiente, efectiva, a una manera que bien utilizada no irrumpe con nuestro proceso y nuestro desarrollo de competencias, pero que sí nos permite generar con estas herramientas procesos de mejora o procesos como tal de reedición de nuestros escritos o de nuestros trabajos académicos. ¿Tiene algunas limitaciones? Por supuesto que tiene muchas limitaciones. No es una máquina perfecta, pero es una máquina que si sabemos aprovechar de forma adecuada, puede fortalecer de manera muy importante nuestros procesos de formación. ¿En qué aspectos? El primero de ellos es en la generación de ideas. Podemos desde allí, por ejemplo, indagando, consultando o queriendo profundizar sobre algunas temáticas, encontrar o dar paso al encuentro de nuevas ideas. Permitirnos identificar ideas por medio del acceso a información complementaria o información que nos facilita la profundización del conocimiento. Podemos hacer análisis y recibir sugerencias para poder reescribir nuestros textos. Si esto lo hacemos de una manera tranquila, de una manera pausada, dándole el espacio también a la IA que utilicemos de poder aplicar esas acciones de mejora, de hacer la revisión, por ejemplo, o de que nosotros después de hacer el filtrado de un escrito, de una producción autóctona, podamos luego leer las sugerencias o las marcaciones que sobre ellas nos hacen y tomar estas para hacer una mejora en nuestras producciones. Podemos trabajar en un elemento que es muy básico y que es una de las dificultades que muchas veces tenemos en nuestro proceso de formación y es el ejercicio de corrección
gramatical y ortográfica. En ocasiones estamos escribiendo muy rápido y en esa velocidad con la que escribimos cometemos errores ortotipográficos. Las IA nos permiten hacer mejoría de ellos. Pero por supuesto, yo no le puedo decir, escríbeme un texto sobre la inteligencia artificial sin errores de ortografía, porque allí no hay producción de parte nuestra. Yo sí puedo construir un texto sobre todas las bondades y los aportes que tiene la IA en el proceso de producción textual y pedirle que me revise el documento, que haya una marcación de esas palabras o esos términos que son errados y que haga una corrección ortotipográfica en donde me pueda ubicar los términos para que yo luego, como acción humana, pueda hacer la mejoría. Podemos mejorar el estilo. La IA no la podemos canibalizar diciendo que es muy mala. Tenemos que aprender a utilizarla. Y este espacio, como muchos de los espacios de formación alternos que nuestros IPAs nos proveen, que nuestros cursos nos proveen, nos permiten ello, aprender a identificar las oportunidades que estas herramientas tienen y a entender cómo poder vincularlas en nuestro día a día. Desde la mejora del estilo, ustedes están aprendiendo, estamos haciendo un proceso de aprendizaje que es continuo. Por supuesto, no hacen unas redacciones que estén optimizadas, pero en ese proceso de mejora podemos tomar algunas sugerencias que algunas IA nos pueden hacer para mejorar el estilo como tal de la escritura o empezar a pulir nuestros procesos de escritura, por supuesto atendiendo a las orientaciones o a las marcaciones que nos permiten encontrar oportunidades. Adicional a ello, hace traducciones automáticas. Muchas veces encontramos fuentes bibliográficas que son de mucho interés para nuestra producción académica y para nuestro proceso de autoformación, pero estas están en un idioma distinto que no puede ser inglés, puede ser francés u otros idiomas. La IA para el proceso de escritura, para el proceso de formación, también nos provee herramientas que son de traducción automática que mejoran nuestro proceso de producción textual y que nos permiten generar mejores comprensiones sobre los temas abordados. ¿Me regalas un slide siguiente, profe, por favor? En este caso, la IA nos ofrece distintas herramientas, pero debemos saber la utilidad de cada una de estas, la funcionalidad y la pertinencia. ¿Cuál o cuáles son más pertinentes para uno u otro proceso académico? Por ejemplo, si queremos trabajar herramientas que sean generadoras de texto, podemos trabajar con ChatGPT, que tiene versión free y tiene versión paga. Las versiones pagas, en este caso en ChatGPT y en otras herramientas, son muy robustas, muy estructuradas y nos permite afinar muy bien la herramienta para dar respuesta a esa necesidad que tenemos de revisión, de reescritura o de orientación para la producción textual. Podemos trabajar Copyter, por ejemplo, podemos trabajar Stedin, que también nos permite hacer un buen proceso de generador de texto. Podemos, por ejemplo, pedirle que nos dé algunas ideas sobre una temática específica y que éstas sean la base para que nosotros empecemos a hacer el proceso de preescritura. Aitor, que es una herramienta conocida que podemos utilizar con frecuencia, que nos da ideas como lluvia de ideas para la producción, más no están afinadas lo suficientemente para poder producir textos que sean, digamos, capaces de expresar mi pensamiento. Simplemente nos generan ideas, lluvias de ideas, las podemos utilizar como esos generadores de lluvias de ideas. O ChatGPT 3, de hecho ChatGPT 4, que son herramientas generadoras de texto bastante funcionales. Hay algunas otras IAs que nos permiten en el proceso de producción textual y de escritura académica trabajar desde los correctores gramaticales. Por ejemplo, Grammarly es una herramienta que es funcional, es una herramienta que nos facilita el proceso de corrección, la verificación de elementos duplicados, de ideas, por ejemplo, que no son tan claras y que nos permite ir textualizando de una mejor forma. Gemini, que también nos permite hacer un proceso de edición, pero por supuesto no nos hace el trabajo. Nosotros creamos, construimos, desarrollamos nuestras habilidades y con estas habilidades hacemos un proceso de mejora desde la corrección gramatical.
Killbot, que es una herramienta también conocida como corrector gramatical, nos va a sugerir, pero nos exige que nosotros migremos o exportemos un texto base. Por supuesto, no un texto tomado de otras fuentes, sino que sea un texto autóctono. Y Gemini, que es sobre la que quiero hoy hacer un ejercicio de verificación para que ustedes vean las oportunidades que estas nos ofrecen. Hay algunas otras herramientas que ofrecen herramientas IA desde la investigación, cuando queremos ahondar, profundizar, explorar, detallar un tema específico, bien podemos utilizarlas porque son académicas, son herramientas que nos van a permitir tener información o sustentos teóricos que cimenten muy bien nuestro pensamiento. Google Scholar es una de ellas y Semantic Scholar, que también nos provee información sobre fuentes, artículos o documentos académicos que se convierten en una muy buena base para el desarrollo de nuestro proceso formativo. Es importante, por supuesto, aclarar que el buen uso de esas inteligencias artificiales nos permite lograr procesos de aprendizaje efectivos. No podemos ver la IA con una mentalidad de facilidad. La IA me va a hacer el trabajo, la IA va a lograr lo que yo en 30 días de actividad en una fase, en un curso específico, no logré. La IA me va a mejorar, la IA me va a hacer, por ejemplo, ubicación de observaciones y la identificación de oportunidades de mejora, más no puedo pedirle que realice mi trabajo, porque seguramente si le pido que realice mi trabajo lo hará, pero el resultado académico va a tener una alta afectación. ¿Podemos avanzar, profe, por favor, un slide siguiente? Bien, cuando avanzamos un slide siguiente, entonces vamos a encontrar allí que hay conciencia dentro de esos elementos que trabajamos con la IA. Y yo he traído aquí un ejercicio de verificación de la detección que como IA hace Turnitin cuando ustedes nos hacen la entrega de sus documentos. Por ejemplo, dentro de nuestro curso yo puedo hacer un filtrado o una verificación desde el cargue que ustedes hacen de su documento y allí nos está arrojando los márgenes de duplicidad. Por supuesto, acá me indica, como vemos en la tabla central, que tenemos el 76% que está detectado como producción con IA. Quiere decir que muchas veces decimos yo entrego y hago muy rápido con la inteligencia artificial, pero realmente no nos va a permitir engañarnos. Turnitin nos identifica ese margen de duplicidad y nos permite ir al detalle, como lo vemos en el bloque central de ese 76%, en qué apartados, en qué parágrafos específicos está ubicado y el estudiante hasta qué punto tuvo intervención. Si es un documento 76%, 90% IA, pues claramente no muestra producción, no estaríamos haciendo un ejercicio consciente de uso de la IA. Y por supuesto, cuando vemos esas coincidencias, también desde el porcentaje de duplicidad que nos arroja Turnitin, pues vemos cómo tomó de otras fuentes, porque recuerden que la IA lo que hace es ubicar dentro de muchas fuentes, de muchos estudios académicos, los temas o los ejes temáticos que nosotros deseamos encontrar. Los va tomando, encuentra las coincidencias. Quiere decir que genera una doble duplicidad. Esto no es un estudio juicioso del tema que estamos desarrollando o de la actividad que estamos desarrollando. Esta imagen que vemos en pantalla muestra un uso inadecuado, irresponsable de la inteligencia artificial y no muestra el compromiso académico de nuestros unadistas. Un unadista debe estar en capacidad de dar respuesta a situaciones problemáticas que plantean sus cursos y, por supuesto, apoyarse en la IA para poder fortalecer esa competencia, para poder hacer una mejora continua de sus escritos, de los elementos temáticos que identifica y demás. Pero no un ejercicio pues de copia y pegue, porque no es un ejercicio académico, realmente no es un ejercicio que nos esté aportando ni a ustedes ni al ejercicio profesional de los docentes. Además de esas consecuencias académicas, podemos pensar en muchas implicaciones que trae, por ejemplo, el uso de la IA para el desarrollo de las actividades. Una consecuencia grande es que estos porcentajes de duplicidad y la verificación de esas duplicidades, pues es una conducta indebida que sabemos que por reglamento académico es sancionable. Por supuesto, es afectar también nuestro proceso o cuando desarrollamos trabajos colaborativos, el proceso de nuestros grupos.
Pero adicional, hace un momento la profe Charín hablaba de esa capacidad que desarrollamos los docentes. Ustedes como futuros licenciados, como futuros profesionales en el campo educativo, necesitan empezar a perfilarse profesionalmente y el uso desmedido y irresponsable de la IA no garantiza que estemos formando profesionales de la educación comprometidos, dedicados, consecuentes con nuestra filosofía institucional. ¿Me regalas un slide siguiente, profe, por favor? Bien, cuando vemos una experiencia real, esta es una experiencia vivencial real. Por ejemplo, estoy haciendo el desarrollo de mi actividad en la fase 4 y en la fase 4 de nuestro curso de didáctica o de otro curso. Y yo estoy haciendo mi ejercicio de redacción, estoy dando respuesta a cada uno de los elementos que las guías de aprendizaje nos presentan. Y después de finalizar mi producción, quiero ver una visión externa que la IA me permite identificar y encontrar si estoy teniendo un buen o no buen desempeño. Entonces yo me puedo apoyar, por ejemplo, en Gemini. Cuando yo accedo a gemini.google.com, estoy accediendo a una IA, pero esta IA nos permite tener o acceder a versiones con análisis y sugerencias para mejorar nuestros escritos. Estoy haciendo la redacción de mis escritos, estoy dando respuesta a los elementos que las guías me presentan, pero cuando yo tengo mi documento y lo filtro por Gemini, Gemini me va a dar 3 opciones de análisis. Yo entonces puedo tomar la versión 1 de ese análisis, la versión 2 de ese análisis, la versión 3 de ese análisis. Me está diciendo Gemini que puedo tener elementos que no son consecuentes. Entonces yo en ese ejercicio académico, dándole el tiempo y el espacio a la construcción, puedo hacer el filtrado, hago la creación, luego hago el filtrado y luego hago el cotejo. ¿Qué elementos me está arrojando Gemini como sugerencias? De esos elementos que me arroja Gemini como sugerencias, ¿cuál y cuáles puedo aportar para generar un proceso de reescritura y una mejoría de mi actividad? Vean ustedes que sí podemos utilizarla, no para encontrarnos con esos porcentajes de duplicidad de un 70 o de un 90%, pero sí para poder tomar desde un artículo de opinión, desde una infografía, desde un texto que estoy utilizando o que estoy creando para dar respuesta a una situación específica, esta herramienta para poder tener alternativas u orientaciones de mejora. Vamos a hacer un slide siguiente, profe, por favor, profe Charín. Bien, la escritura con la inteligencia artificial nos lleva a tener procesos de reescritura, que es el arte de transformar nuestros escritos. Siempre debemos partir de nuestro ejercicio académico, la producción textual, que ustedes estén en capacidad no de hacer un copy-pegue. La inteligencia artificial sí nos permite superar el copy-paste, solo si la utilizamos con una mente racional, con responsabilidad, con rigor académico. Y nos permite hacer procesos de reescritura, como vimos utilizando Gemini, por ejemplo. Esa reescritura, recuerden que es esa capacidad que nos permite extraer lo mejor o lo más esencial de un escrito para poder mejorar los procesos comunicativos, los procesos escritos, para poder revisar, pulir, para poder reafinar la escritura de un texto o dar respuesta a esos elementos que en cada una de las fases de nuestros cursos nos piden mostrar el avance en el proceso. Nos hace construir textos mucho más claros, mucho más concisos, mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque nos permite hacer procesos iterativos donde esa reescritura no es el único paso, es un paso para hacer un proceso de mejora continua de nuestras producciones académicas. Nos permite escribir con claridad y de una forma concisa, ser mucho más sucintos, mucho más detallados, mucho más puntuales en los elementos académicos que nos están exigiendo en nuestros cursos de formación. Refinar, por supuesto, los estilos de escritura y de producción textual. Podemos pulir el lenguaje que empleamos, lograr mejor fluidez, mejor adaptabilidad a los públicos a quienes dirigimos nuestros escritos o el desarrollo de nuestras actividades, siempre que utilicemos la inteligencia artificial de una forma adecuada y que atendamos a las sugerencias que las IA o la IA seleccionada nos haga frente a nuestra producción inicial. Por supuesto, si no hay una producción inicial, no hay opción de tener una realimentación o unas orientaciones que nos permitan mejorar.
porque no buscamos con la IA que nos haga o recibir como tal todo hecho. Buscamos tener una base para poder generar oportunidades de mejora. ¿Me regalas un slide siguiente, por favor, profe Charín? Bien, desde estos elementos con el uso de la inteligencia artificial para la producción textual o el ejercicio de construcción de nuestros escritos académicos, podemos encontrar que tenemos 4 elementos como bondad o gran ganancia. Por ejemplo, el uso de la IA a partir del acceso a herramientas que sean efectivas nos lleva a apropiar técnicas de reescritura, que podamos hacer procesos de reformulación, el replanteamiento de esas ideas que pensamos como ideas generales al inicio de esos procesos de preescritura que nos permitieron planear o plantear ideas generales, utilizando ahora distintas palabras, distintas estructuras gramaticales que son sugeridas, sí, por una herramienta externa. Podemos hacer procesos de condensación. Muchas veces nos extendemos bastante en los escritos porque estamos en un proceso de formación, pero podemos ser mucho más sucintos, mucho más detallados, mucho más concretos sin perder la información relevante del contenido. Podemos también manejar elementos desde la expansión, añadir, agregar detalles, ejemplos, ideas, explicaciones o aclaraciones para poder dejar nuestros escritos académicos mucho más condensados, mucho más estructurados y mucho más pertinentes. Pero adicional a ello, desde esas técnicas de reescritura que podemos ir apropiando mediante un uso racional de la inteligencia artificial que seleccionemos o de las inteligencias artificiales, podemos hacer procesos de reorganización de nuestras ideas, reordenar, por ejemplo, apartados o elementos específicos de nuestros escritos, algunas secciones, algunos párrafos que faciliten también la presentación coherente de nuestras ideas y nuestra propia fluidez verbal. Podemos avanzar, profe Charín, por favor. Adicional a ello, aquí es importante precisar que esa inteligencia artificial nos plantea distintos desafíos. El uso de la inteligencia artificial o de las inteligencias artificiales en los procesos de producción textual y en los procesos de escritura y de reescritura nos enfrenta a retos importantes, a retos académicos y que más adelante o quienes ya están desarrollando procesos laborales en el ámbito educativo también nos confronta con esos desafíos en el contexto laboral. Por ejemplo, hay un riesgo inminente de plagio si no la utilizamos de manera adecuada. Recuerden ustedes esos porcentajes de duplicidad que veíamos hace un momento. Las inteligencias artificiales pueden generar textos, sí, de forma inmediata, pero son textos básicos, son textos muy superficiales, son textos incoherentes que no responden a ese perfil del profesional unadista que nosotros estamos formando y que deseamos formar. Podemos apoyarnos en la IA, pero no podemos esperar que la IA nos minimice la responsabilidad, que nos minimice como tal el acceso a desafíos académicos. Por supuesto, también hay un riesgo inminente o un gran desafío desde la privacidad de los datos generados. ¿Por qué? Porque reitero, recuerden ustedes que estas herramientas toman información de distintas bases de datos que no garantizan la confiabilidad de la información ni el manejo de la misma. Podemos tener una pérdida de la voz de los autores, sus voces, toda vez que ustedes hacen un proceso de producción, un proceso de construcción. Por supuesto que hay un gran desafío y es a perfilar sus ideas, pero si yo le cedo la responsabilidad a una herramienta externa, no voy a tener el gusto de poder consolidar de forma clara mis ideas, mi pensamiento y empezar a perfilar competencias profesionales que en el ámbito laboral hoy son evaluadas, son valoradas para poder acceder a buenas opciones laborales o a buenos escenarios laborales. Por supuesto, hay una inminente dependencia a la tecnología. No quiere decir que la IA en sí misma nos vaya a generar siempre una dependencia, pero si no tenemos una conciencia sobre el uso racional, claramente vamos a caer siempre en el ejercicio de tratar de poner algún parámetro para que nos suministre la respuesta inmediata a esos elementos que necesitamos encontrar o a esas respuestas de procesos que no quisimos hacer,
pero ¿y a quién engañamos? La intención es que no haya una dependencia hacia la tecnología ni que nos engañemos, que realmente nos aventuremos a construir, es la gran invitación y el gran desafío que nos plantea nuestro proceso de formación profesional. Adicional a ello, hay un alto riesgo hacia la precisión de los resultados. No siempre los resultados que nos presentan las IA, aunque son herramientas que están en este momento en furor, son efectivos. Podemos pasar también penas, grandes penas, cuando la información que presentamos no es información coherente, no es información consecuente y no corresponde a los elementos que realmente muestren el avance en nuestro proceso. ¿Quieres regalarme un slide siguiente, profe, por favor? Profe Charín. Bien, tenemos un desafío grande. Si quieres nos devolvemos un slide atrás. Tenemos un desafío grande, mis queridos estudiantes, y es poder acceder desde los espacios de formación que tenemos al uso de herramientas que hoy están siendo funcionales para procesos laborales, para procesos formativos, para distintos procesos. Pero también tenemos el gran reto de aprender a utilizarlos. Si no generamos un proceso adecuado de utilización, seguramente el desarrollo de esas habilidades se va a ver truncado y vamos a tener una afectación importante en nuestra formación profesional. Recuerden que todo es una cadena y un eslabón de esta cadena es el uso de herramientas externas para mejorar nuestros procesos formativos y fortalecer nuestras competencias profesionales. Profe Charín, tienes tu manita arriba. Sí, señora. ¿Estoy en la diapositiva correcta o avanzo, profe? Estás en la diapositiva correcta y podemos avanzar para darle paso a la profe Nadia. Gracias. Mil gracias a ti, mi profe Charín, y mil gracias a la profe Nadia. Ya. Gracias, profe. Bueno, nuevamente, muy buenas noches para todas y todos. Dando continuidad a lo que hablaba la profe Charín y a la profe Juliet. Evidentemente, ¿cierto? En el contexto actual, la inteligencia artificial se ha convertido en esa herramienta cada vez más presente en todos los procesos académicos, de verdad, y también, pues, a nivel profesional. Sin embargo, como lo mencionaban anteriormente, pues su uso trae también una serie de desafíos. Sí, lo mencionaba nuestra profe, el riesgo de plagio que evidentemente se ha marcado bastante en los trabajos que se están presentando. ¿Sí? Entonces, la idea es, pues, lógicamente, no verla como un obstáculo, sino por el contrario, proponer una mirada pedagógica, transformar estos desafíos que se presentan en oportunidades con el fin de que realmente la IA pues enriquezca estos procesos de enseñanza y de igual forma también ese proceso de aprendizaje continuo. Ahora, entonces, vamos a validar, ¿cierto? ¿Cómo podemos entonces nosotros convertir esos desafíos en oportunidades de mejora a partir de la IA? Profe, ¿no se está viendo la presentación? Ahí voy bien, perfecto. profe. Sí, ahí sí, perfecto. Entonces lo mencionábamos, ¿cierto? Uno de esos desafíos era el riesgo de plagio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder del riesgo de plagio fortalecer el pensamiento crítico y la autoría consciente? Tenemos aquí 4 tips. El primero, fomentar la revisión y la reescritura personal de los textos generados por la IA. No lo mencionaba la profe, ¿cierto? Invitar a contrastar la información generada por la IA con fuentes académicas confiables, es decir, no quedarnos con el primer texto que vote la IA. Promover la reflexión permanente sobre el estilo propio. Entonces, ¿cómo suena tu voz en un texto? No es solamente dar la indicación y que la IA nos arroje el texto y así, tal cual nos lo arrojó, lo pegamos en los foros, sino que realmente nos tomemos el tiempo. ¿Realmente también estamos de acuerdo con esto que está generando la IA o solamente estamos copiando y pegando? Evaluar también la originalidad con rúbricas que incluyan criterios de análisis, profundidad y estilo personal. Entonces, ahí en esta primera de los riesgos al pensamiento crítico, podemos nosotros como evidenciar cómo este uso descuidado de la IA, pues nos puede llevar a ese plagio, ¿cierto? Que evidentemente también a su vez, pues hace que perdamos como tal esa voz propia, ese sentir que queremos expresar. Entonces,
está bien usarla, pero donde podamos nosotros permitir que se fortalezca ese pensamiento crítico, llevando a que nosotros como estudiantes podamos revisar, contrastar y por supuesto reescribir lo que la guía genera. Y adicional de reescribir es también releer, ¿sí? Porque también se evidencia en los foros donde no hay un hilo conductor en los aportes que ustedes dejan. Entonces, allí con este ejercicio estaremos desarrollando esa autonomía intelectual que tanto también nosotros necesitamos. Listo, profe, siguiente. Bueno, entonces tenemos aquí otro reto, ¿cierto? La IA como aliada para la co-creación del conocimiento. Entonces, usar la IA como primer borrador, sí, está bien, pero no como producto final. Entonces retomamos, importante releer, reescribir las veces que sea necesaria hasta que realmente sintamos que este texto cumple con lo que nosotros queremos expresar. Enseñar también a detectar errores o inconsistencias para afinar el contenido. Introducir actividades de curaduría digital. Entonces, ¿qué actividades serían estas? Seleccionar, verificar, mejorar los textos generados. Trabajar en equipo para comparar los resultados generados por la IA y evaluar su calidad. Aquí hay unos elementos importantes porque también hemos evidenciado la dificultad para el trabajo en equipo. Entonces, finalmente termina una o dos personas cargando la actividad y haciendo todo el trabajo con ciencia, con tiempo, haciendo toda la planeación, pero otros, por el contrario, en último minuto, entonces generan un texto en la IA, pero no están evaluando la calidad y de igual forma tampoco están generando ese diálogo en equipo para concretar y consolidar el trabajo final para su entrega. Nosotros allí también retomo lo que mencionaba la profe, frente a cómo la IA también puede cometer errores o dejar textos o respuestas superficiales. Entonces, allí se abre una oportunidad para que nosotros podamos aprender a analizar y de esta manera mejorar la información. Así también los estudiantes podrán construir un conocimiento de manera más rigurosa y a su vez van a poder desarrollar también habilidades investigativas, que es otro de las líneas de acción fuertes que tiene nuestra universidad. Listo, profe, siguiente. Bueno, tenemos la conciencia digital y el uso ético de la tecnología. Tenemos aquí de igual forma 4 tips. El primero, educar sobre el manejo responsable de los datos personales en plataformas de la IA. Implementar ejercicios de análisis de política de privacidad y consentimientos informados. Debemos reflexionar qué datos estamos entregando y para qué los usan. Y equilibrar el uso de las IAs con estrategias análogas, mapas mentales, escritura a mano, debates. ¿Sí? Entonces, aquí es de vital importancia hablar de la privacidad, ¿cierto? Y de este uso ético de los datos. Son muchas las plataformas digitales que se manejan y en todas estamos dejando nuestra información personal sin tener conciencia para qué la pueden estar utilizando. ¿Sí? Entonces es importante que como estudiantes comprendan ese valor de su información y aprendan a usar esa tecnología con conciencia, equilibradamente. ¿Sí? Hay preguntas muy sencillas incluso y están siendo contestadas con la IA. ¿Sí? Entonces es importante que también nosotros equilibremos y podamos también tomar esa conciencia que es importante. Siguiente, mi profe. Muy bien, entonces otro elemento es las competencias para la vida y el mundo laboral, que es fundamental. Y lo hablamos desde primera infancia, ¿cierto? Cómo formamos a los niños y a las niñas en habilidades y competencias para la vida. Entonces tenemos aquí también unos tips que nos dan. Enfocar esas actividades con la IA en el desarrollo de habilidades como
esa comunicación efectiva, ¿cierto? Que sea una comunicación clara, fluida, argumentada. La colaboración, lo mencionaba anteriormente. Cuán importante es que nosotros aprendamos a trabajar en equipo, ¿sí? Que podamos tener un diálogo asertivo y podamos llegar a acuerdos para la presentación final de un trabajo. Y allí pues los apoyamos en esa co-creación de contenidos con herramientas digitales. La adaptabilidad también es importante, ¿cierto? Porque como estamos en un mundo tan cambiante, pues debemos también tener esas habilidades para adaptarnos a todos estos cambios. Y por supuesto, pues esos cambios tecnológicos. La resolución de problemas en todos, ¿cierto? Y cuántas dificultades también tenemos para manejarlos. Entonces, que esa IA se convierta en una herramienta y así también darle un uso adecuado. Diseñar proyectos integradores donde la IA sea un apoyo y no el centro del proceso, que también se dé ese espacio para dialogar, para compartir con esos compañeros y llegar a ese trabajo final, ¿verdad? Entonces, esas competencias para la vida y el mundo laboral debemos nosotros tomarlas realmente como una oportunidad valiosísima, que se fomenten en competencias claves como lo mencionaba, comunicación, colaboración, ese pensamiento flexible, esa resolución de problemas. La idea es que la IA no reemplace, sino que por el contrario potencie el aprendizaje con sentido. Listo, mi profe. Les damos paso al profesor Fernando. Muchas gracias. Una pregunta, vamos hasta las 8, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Vamos hasta las 8? Hola. Sí, mi profe, lo escuchamos. Que si vamos hasta las 8. ¿Qué hora es ya? Perdón, es que como 7:20. 7:20. Ah, ok. No, apenas, profe, alcanzamos a terminar a las 7:30. Entonces, en conclusión, la inteligencia artificial ha transformado notablemente todo el panorama académico. O sea, eso no solamente es Colombia ni la UNAS, sino es a nivel mundial. O sea, esta transformación de la IA ha atravesado todo todo lo que llamamos continentes y todo lo que es este plano terrenal, ofreciendo herramientas que potencian tanto la investigación como la producción de trabajos académicos. Entonces, esto ya lo ampliaron las otras compañeras, pero sobre todo, la IA, ustedes si piensan hacer un proyecto de investigación, bien sea una monografía, un proyecto aplicado o un proyecto de investigación, es fundamental que los estudiantes utilicen la IA para la construcción de su proyecto y también para la producción de trabajos académicos, teniendo presente lo que las compañeras dijeron, ¿no? De que haya un estilo propio de la persona que está redactando y que se haga un buen uso de la IA. La IA no reemplaza al estudiante o al investigador, en el caso de ustedes que están haciendo cada una de las actividades o a futuro ustedes van a hacer proyectos de investigación. La IA no los va a reemplazar a ustedes, pero se ha convertido en un aliado poderoso para acelerar procesos. Entonces, si yo utilizo la IA para acelerar procesos, muy bien utilizada, ¿cierto? Si yo utilizo la IA para manejar la calidad de mis textos, o sea, lo que dice una profesora por ahí, yo hago un texto borrador, ¿cierto? Y entonces le digo a la IA que por favor me revise ese texto borrador que yo hice y mirar a ver la calidad de ese texto. Y para eso es fundamental, o sea, la IA muy bien utilizada para mejorar mis textos. Para garantizar una integridad y una profundidad en los trabajos académicos. Vea, yo hay veces, no sé si a las profesoras les pase eso, pero hay veces uno entra a realimentar a los foros y uno se da cuenta que los estudiantes cogen las preguntas o cogieron las preguntas, se las mandaron a ChatGPT y tal como las arroja ChatGPT, las pegan en el foro. O sea, yo no sé, a mí me ha pasado la mayoría, o sea,
yo creo que un 90%, 99%, pues por no ser exagerado, pues hacen eso. Entonces llegan y mandan las preguntas que están en la guía, se las mandan a ChatGPT, y llegan y le dan copiar y pegar y las pegan en el foro. Yo pienso que los foros, ese no es el objetivo de un foro. El objetivo de un foro es construir conocimiento. Y más que ustedes van a ser los futuros educadores de Colombia, del país. Hoy me reunía con un estudiante que me pidió una asesoría por Teams del curso de didáctica, pues sí, de este curso. Y yo le decía la importancia, o sea, y lo que decía que una compañera, la parte ética, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué clase, cuáles son los futuros educadores que estamos formando? Y esos futuros educadores son cada uno de ustedes y son los que van a formar a niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué calidad académica les estamos exigiendo a estos futuros docentes que van a transformar vidas, van a transformar personas, van a transformar que los estudiantes piensen, perdón, que los estudiantes desarrollen su propio conocimiento? Y sobre todo lo que decía el video que nos pasó la profesora Charín de este japonés, en donde nos dice, no es repetir como loros un texto, sino es llevarlos a reflexionar a los estudiantes. No es copiar y pegar de GPT, ese no es el ejercicio académico que debemos realizar. El uso de la herramienta de la IA le permite a los estudiantes e investigadores ahorrar tiempo, claro, porque usted utiliza la IA y le ayuda, por ejemplo, a buscar bibliografía adecuada. Le ayuda a entrar a los repositorios y mirar qué hay sobre el tema que usted va a investigar. Y usted va guardando eso en un documento Word y va mirando después de todo eso que usted le preguntó a la IA, qué le sirve y qué no le sirve. Porque hay veces que llegan y tal cual bota la IA las referencias, así mismo los pegan en el trabajo y uno va a leer la referencia y no corresponde con el trabajo que tenían que entregar. O muchas veces hacen aportes en los foros, pero sin soporte teórico. O muchas veces los soportes teóricos son sí, y eso está bien que lo hagan de otras lecturas, pero desconocen la bibliografía de la guía que se les presentó. Entonces yo hay veces me pongo a pensar, entonces, ¿será que toca diseñar guías sin bibliografía? Y que los estudiantes sean los que construyan pues puede ser eso, ¿no? Que nos toque diseñar guías sin bibliografía y que sean los estudiantes los que produzcan un conocimiento serio y académico. Pero un conocimiento donde ustedes utilicen bien las normas APA, séptima edición, coloquen bien la cita, porque eso es otro problema que yo encuentro con muchos trabajos, que llegan, la mayoría de trabajos no los citan. Y las citaciones que hacen son citaciones que son de otro contexto y de otro trabajo diferente. Perdón, se avanzó, por favor, la anterior, qué pena, Charín. Entonces perdón. Sí, tranquila. Son de otros trabajos y de otras cuestiones diferentes. Entonces, todo eso a uno le preocupa porque es que están entregando unos trabajos y una profesora decía, se están reuniendo a última hora, copiando cualquier cosa y enviando esos trabajos a los tutores. Y lo más terrible que uno ve es que la UNAD tiene, y lo decía ahora Charín, tiene Turnitin y el Turnitin hay veces nos arroja 80% de Turnitin y 100% de IA. En total, 180%. Entonces yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué produjeron esas 5 personas que están entregando ese trabajo? Si nos están arrojando, y eso nos lo arrojan cuando ustedes suben los trabajos, yo creo que a ustedes también les debe llegar ese resultado de la IA y ese resultado de Turnitin, yo creo que les debe llegar a ustedes también cuando suben el trabajo, 80% de Turnitin y 100% de IA. Entonces uno dice, bueno, y comienza uno a decir, ¿a quién le evalúo yo? Yo no le estoy evaluando en este momento a mis 5 estudiantes de ese grupo colaborativo. Yo les estoy evaluando a ChatGPT o a cualquier IA que ustedes hayan utilizado. Entonces, eso es bastante preocupante. Y más aún
que pues ustedes van a ser los futuros docentes de este país. El uso de esas herramientas de IA permite a los estudiantes e investigadores a buen ahorrar tiempo en tareas repetitivas como buscar bibliografía, ya lo dije. Mejorar la calidad de los trabajos académicos, eso lo dijo la compañera. Entonces, el estilo que cada uno tiene de escribir es muy propio. Y la IA no va a asumir el estilo de ustedes, señores estudiantes. Ustedes, cada uno tiene un estilo propio. Gabriel García Márquez tenía su estilo propio para escribir. Charín tiene su estilo propio para escribir. Y cada uno de los que están acá tiene su estilo propio. Entonces, la IA no les va a hacer eso. Con asistencia en redacción, o sea, y lo dice ahora una compañera, o sea, se supone que nosotros somos docentes y debemos haber aprendido desde la primaria y del bachillerato a redactar un texto, que un texto tiene que tener, o sea, una introducción, un desarrollo, un nudo, se decía antiguamente, y una conclusión. Y hay veces que llega y mira uno trabajos que en el texto de introducción nada que ver con el que sigue y menos la conclusión. O sea, son textos, y ahí se da cuenta uno que son como retazos. Uno pegado sobre el otro, pero sin haber realizado las 5 personas de ese trabajo colaborativo una exigencia académica de haber revisado que por lo menos tenga concordancia, que sea pertinente y que sea coherente. Eso es lo mínimo en una redacción. Ahorita mis compañeras, pues yo no soy licenciado en español y literatura, pero creo que un texto bien escrito tiene que tener concordancia, pertinencia y coherencia. No sé si falte algo más, pero pues eso lo aprendí yo hace mucho tiempo cuando me gradué en el bachillerato. Y yo creo que actualmente todavía deben estar enseñando eso en los colegios y en las escuelas. Debe haber un análisis y una verificación. Ustedes tienen que mirar ese texto que le van a entregar a la profesora Charín. Si ese texto ustedes le hicieron un análisis, verificaron que eso esté bien, porque la IA no le hace ese ejercicio académico. La IA le bota un resultado, le bota una información, pero usted tiene que tomar esa información y hacer esos procesos académicos propios. La IA contribuye a elevar el nivel técnico y formal de los trabajos, sí, pero no la calidad académica del trabajo. Es bueno para la parte técnica, pero no para la calidad académica. Ayudando a evitar errores comunes y mejorando la presentación, sí, pero de todas formas, si usted, la IA no le va a tener en cuenta el núcleo problemático de la fase 3. Si usted le escribe el núcleo problemático de la fase 3, él le bota cualquier información. Entonces, por eso es que toca esa información que nos da la IA, aterrizarla al contexto de la guía de actividades y de la rúbrica de evaluación. Y desafortunadamente, por las carreras de los estudiantes que ingresan a última hora, pues esos ejercicios académicos en los trabajos que entregan los estudiantes no se ve, y sí se ve reflejado en un alto nivel de Turnitin y un alto nivel de IA. Fomentar una investigación más profunda y estructurada, con herramientas como, acá les voy a nombrar unas, ¿no? Ellipse o Semantic, ese les puede servir. Escolar, ayudan a explorar conexiones entre estudios y promoviendo enfoques más críticos e interdisciplinarios. Esta es una, pero ustedes van a encontrar, eso yo creo, no sé si cada mes o cada semana están apareciendo nuevas estructuras o herramientas. Siguiente, Charín. Hay unas recomendaciones en el uso de la IA. Y son unas recomendaciones pues generales, ¿no? Acá no hay nada particular, ya ustedes pues asumirán, y tampoco es recomendaciones a nivel mundial, no, son unas recomendaciones que por ahí me encontré. Al usar la IA como complemento, no como reemplazo, la IA, ojo con esto que se está diciendo, la IA es un complemento, no es un reemplazo. La IA tiene que ayudarle a nosotros los profesores y a ustedes estudiantes en tareas específicas de redacción preliminar. Yo no me acuerdo qué profesora era que nos hablaba ahora de que antes de escribir teníamos que tener un texto borrador, ¿cierto? Yo no me acuerdo que hay una profe que habló de eso. Entonces,
esa redacción preliminar es lo que nos bota la IA. Y, y a partir de esa redacción preliminar es que yo comienzo a redactar con mis propias palabras. Yo miro a ver qué me sirve de eso. Si eso que está ahí, si corresponde o no corresponde a lo que yo tengo que entregar en la fase 4, ¿cierto? Si de eso hay bibliografía, entonces me voy y miro en la guía, miro el sílabus, a ver qué referencias bibliográficas hay para poder soportar ese texto. Miro la norma APA, a ver dónde puedo colocar la norma APA. O sea, eso no me lo hace la IA, eso me toca hacerlo a mí como estudiante. Simplemente que la IA lo que me bota es una reacción preliminar y a partir de ahí yo construyo el texto que tengo que entregar. Hago las correcciones, hago los análisis, aseguro revisar que el texto sea comprensible, que el texto se adapte a los contenidos de la guía. Y importante, vea, que tenga mis propias ideas. Yo pienso, y por ahí, y lo hablábamos con la directora de este curso, en una reunión que tuvimos hace poco, que no importa que hagan 20 papas, no, pueden hacer así sean 5 páginas, pero que uno vea que la redactaron ustedes, los 5 estudiantes. Uno dice, yo me sentiría feliz que yo digo, no es que no son 20 páginas, pueden ser 3 páginas, pero que yo vea, esto fue elaborado por mis estudiantes, qué bueno. Porque pues 20 páginas, pero elaboradas por la IA. Entonces, vuelvo a decirlo, lo que hacemos es calificarle a la IA, o sea, estamos dándole una nota a la IA y no una nota a los estudiantes. Y eso es lo que estamos haciendo últimamente con el manejo de las IAs. Aprender a manejar las herramientas más útiles en tu área. Entonces, ustedes que son educadores, posibles profesores, busquen por Google, googleen qué herramientas hay de IA en educación que le puedan servir. Ustedes deben familiarizarse con plataformas como Zotero, como Grammarly, como Ellipse, como ChatGPT, como NVivo, o herramientas de visualización de datos si van a hacer un proyecto de investigación, tanto cuantitativa o cualitativa. Y acuérdense que ahora hay una herramienta de los chinos que se llama DeepSeek. Se la recomiendo, muy buena. Pero esas herramientas hay que saberlas utilizar y aplicarlas a nuestro contexto educativo. Hay que desarrollar criterio para evaluar lo que produce la IA. O sea, ustedes deben ser estudiantes que tengan, o sea, debemos formarlos en criterio. No todo lo que produce, acá lo decía una compañera, no todo lo que produce la IA nos sirve. No toda la información que nos bota la IA, eso nos sirve. Y hay veces, sino que pues, o sea, no quiero hacer acá el ejercicio porque tampoco hay tiempo para eso, pero si pudiera, pues lo hacía. Y les evidenciaba a todos acá, en donde llegan y qué, y así como les hacen preguntas a la IA, entonces llegan y esa misma llegan, copian, pegan en el foro colaborativo, pero nada que ver con lo que se está trabajando ahí. O sea, ahí no hay ningún criterio que el estudiante haya tenido o que se haya tomado el tiempo de por lo menos verificar si esa respuesta, si eso no es. Eso llegan y le colocan las preguntas a ChatGPT y así mismo las pegan en el foro. Entonces, ese no es el ejercicio porque no estamos formando estudiantes con criterio, ni estamos formando estudiantes que tengan su punto de vista. Y ustedes tienen que formar, ustedes son futuros docentes que tienen que formar en sus niños la capacidad, que ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y si el docente no las toma, porque acuérdense que ustedes son el ejemplo de esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Ellos ven en ustedes eso. Y entonces es importante esa parte de formarlos en criterio y sobre todo en este caso, nosotros somos los primeros que nos tenemos que formar en criterio. No todo lo que sugiere o redacta una IA es correcto. Pues yo ya lo dije, o sea, hay cosas que no nos sirven. Siempre, y esto lo dijo una profesora, siempre tenemos que verificar las fuentes. Por eso es que nosotros en los trabajos finales se les pide que por favor esos trabajos tengan la correcta citación de normas APA.
que ustedes coloquen la cita o la cita de cita, o sea, que tengan un respaldo teórico, esos trabajos que ustedes entregan o esos trabajos que ustedes socializan en los foros colaborativos, que tengan un respaldo teórico, bien sea de la bibliografía de la guía de actividades, y si no les sirve esa bibliografía, pues otra bibliografía, pero que sea pertinente con el tema. Ojo con eso, debe ser pertinente con el tema. No todo lo que se redacta en una discordancia. Siempre hay que verificar las fuentes, los datos y las afirmaciones específicamente si están trabajando en temas técnicos o científicos. Entonces hay que tener mucho, pues en este caso no aplica para nosotros en educación, pero de pronto cuando tengan que hacer ustedes un informe técnico o científico, hay que tener pues mucha importancia en eso. Siguiente, Charín. Más recomendaciones. ¿La IA mejora la calidad de los trabajos académicos? Sí, los mejora, pero los mejora de acuerdo a lo que nosotros le preguntamos. Pero esa mejora es para la IA. Entonces, ¿dónde está la mejora para cada estudiante? O sea, ¿dónde está el sello distintivo que caracteriza a cada estudiante? ¿Dónde está el sello distintivo de todos los posibles Gabriel García Márquez que hay acá en esta reunión hoy? Acá podemos tener muchos docentes que pueden ser unos futuros escritores o escritoras. Entonces, sí mejora, pero la IA no da el sello distintivo. El sello distintivo lo damos cada uno de nosotros. O sea, nos sirve para mejorar, pero tenemos que a ese resultado de ese trabajo académico colocarle nuestro punto, o sea, nuestro sello distintivo. ¿La IA permite mejorar el lenguaje? Sí. De pronto nos dice, bueno, hay palabras que de pronto uno no, que, hay, pues, que no es, sino que es otra. Entonces, sí, interesante, vea, voy a cambiar esa palabra por esta. O sea, y eso le ayuda a uno a aumentar, ahorita se me olvidó la palabra, el léxico. O sea, la IA nos puede mejorar en aumentar nuestro léxico, ¿cierto? La estructura y la presentación de los textos también. Algunas ventajas concretas, detecta errores gramaticales. Si ve que, o sea, la IA tampoco es que lo que decía una compañera por ahí, tampoco vamos a satanizar la IA, no. La IA nos puede detectar errores gramaticales y de coherencia textual que podemos, y claro, nosotros estamos apenas aprendiendo a escribir. Entonces, la IA nos puede detectar eso. Sugiere mejoras de estilo para que el texto sea más académico y persuasivo. Nos ofrece sinónimos, antónimos, reescribe frases para que suenen más naturales o técnicas, según el texto. Esto te ayuda a entregar trabajos más sólidos, bien argumentados y cuidadosos. Y cuidadosos. ¿Qué quiere decir pues todo esto? Que sí, la IA nos puede servir, pero dése cuenta que ahí no nos habla del sello distintivo, ¿cierto? Ahí por ningún lado nos dice que la IA nos entrega a cada persona que le preguntamos nuestro sello distintivo, no. Eso nos corresponde a nosotros. Y esa información la dan a nivel general. Entonces nos toca aterrizarla de acuerdo al contexto y a dónde vamos, o sea, y a lo que nos está pidiendo la guía de actividades. Plantea desafíos éticos importantes. Ya alguna compañera docente habló sobre esto. El uso irresponsable de la IA puede llevar a plagio no intencional. Y si se copia contenido generado sin citarlo, sin la correcta aplicación de las normas APA, eso es un plagio. Y ustedes saben que cada universidad tiene, inclusive si ustedes ven ahí, en las guías de actividades, al final de la guía, aparece la UNAM, qué piensa del plagio. Y si fuéramos todos los profesores de este curso estrictos, téngalo por seguro que, o sea, ningún estudiante, o yo no sé, bueno, no soy exagerado, de pronto sí, habrá estudiantes que sí hacen un trabajo serio académico, pero téngalo por seguro que si nos pusiéramos a hacer lo que dice la universidad de plagio, ganaríamos todos los profesores las demandas con los estudiantes. Pero no, este no es nuestro trabajo de poner a los estudiantes en tela de juicio. No, lo que estamos haciendo con este CIPAS hoy es que sean conscientes que ustedes
deben de ser conscientes de que deben realizar un trabajo académico serio, pertinente, con el sello académico de ustedes. Eso es lo importante. Porque sí, o sea, se puede iniciar un proceso, pero, o sea, sí, hay un ganador y un perdedor, pero bueno, ¿qué aprendimos de eso? Nada, ¿no? En cambio, si estamos haciendo este ejercicio, es para que ustedes replanteen esos ejercicios académicos que de pronto están haciendo mal y que lo hagan bien. Dependencia excesiva, reduciendo tu propio proceso de análisis y estructura. La IA se puede volver dependiente. O sea, que todo tiene que hacer con IA. Entonces, todos los cursos que ustedes tengan, lo primero que hacen ya es, voy para la IA. Y se vuelve una dependencia excesiva, como cuando se vuelve dependiente uno del celular o de otras cosas. Y reduce su propio proceso de análisis de escritura. Entonces, cuando ustedes más adelante vayan a hacer una especialización, vayan a hacer una maestría, vayan a hacer un doctorado, allá es donde se van a dar cuenta que de todo esto que estamos hablando hoy es verdad. Y si ustedes están haciendo un análisis o una escritura realmente propia, por allá más adelante, de pronto ahora en el pregrado no tanto, pero cuando vayan ustedes avanzando en sus procesos pues, formativos, o cuando les pida el rector del colegio que necesita un documento y ustedes no lo puedan hacer, o de pronto lo hagan con IA y el rector se dé cuenta que sí, qué pena. Qué pena porque lo primero que dice, ¿usted de qué universidad es egresado? De la UNAM. Entonces ahí comienza entonces dice, ¿qué clase de profesores es lo que ha pasado? Porque yo he sido docente en colegios y he sido coordinador y rector. Y por lo general pasa eso. ¿Y este profesor de qué universidad viene? De tal universidad. Pero terrible, ve. Allá no le enseñaron nada de ética ni nada mire, este documento que entrega, total plagio. Entonces ahí es donde vienen las penas ajenas y ahí es donde viene nuestra responsabilidad. Es lo que yo digo cuando yo reviso un trabajo que es 80% IA y 100% en ChatGPT, yo digo, Dios mío, ¿qué hago acá con ese trabajo? De todas formas, yo hago el ejercicio académico, yo les mando el resultado y les digo, vea estudiantes, este resultado no puede seguir siendo así, porque es la imagen de los 5 personas del foro colaborativo, es la imagen que ustedes están presentando ante sus profesores. Si no se informa a profesores o evaluadores del uso de estas herramientas. Por eso es fundamental conocer las normas de tu institución y usarlas con honestidad. O sea, acá pues, en cada universidad hay unas normas para el manejo de la IA y cómo se avanza. Es una herramienta, no es un sustituto de pensamiento crítico. Hasta yo creo que se me repitió. Siguiente, Charín, que yo creo que esta se repitió. Ya, mi profe, ahí ya finalizamos. Listo, entonces, por mi parte, agradecerles a mis compañeras, a los estudiantes, y yo no sé si damos como 15 minutos de aportes de los estudiantes, si quieren, no sé, o de un diálogo. A ver, o sea, nos gustaría escuchar a los estudiantes qué piensan de eso. O sea, si no están de acuerdo, vean, no estoy de acuerdo con usted, profesor Fernando, porque y me soporta teóricamente. Me dice, vea, porque yo en tal parte vi tal cosa y no estoy de acuerdo. No importa, yo no me voy a poner bravo por eso. Ni Narda, ni quién más, ni Charín, ni Claudia, ni ninguna de las profesoras. Porque, o sea, algo que yo he aprendido es que todos aprendemos de todos, ¿cierto? Todos aprendemos de todos. Y nadie nació aprendido, ¿cierto? Y lo otro es que todos los días uno aprende. Entonces, nosotros los docentes tenemos que estar abiertos a eso y no darnos pena que un estudiante nos contradiga. A mí no me da pena. Yo en las clases presenciales había estudiantes que me soportaban, me decían, vea, profesor, qué pena, ese aporte suyo, no estoy de acuerdo porque yo leía a Pavlov y a Skinner, y Pavlov y Skinner dice esto en su libro X. O yo leí Las inteligencias múltiples de Howard Gardner y él dice que eso que usted está diciendo no es. Yo me pongo feliz porque es que el estudiante tiene que superar al docente. Entonces escuchamos a Isnay Lorraine Romero. Buenas noches, profesores. Bueno, yo sí quería dar mi opinión con respecto a lo de las inteligencias artificiales. Pues yo digo
que realmente las inteligencias artificiales pues son ayudan bastante a uno y todas esas cosas, pero también tengo en cuenta que uno tiene que ser muy consciente de pronto al momento de realizar los trabajos. O sea, ¿por qué? Porque así como usted dijo, o sea, de nada le sirve a uno de pronto utilizar las inteligencias artificiales, o sea, y no tener uno como que conciencia, o sea, de qué es lo que está haciendo. A veces uno lo ve como fácil, pero lo normal es hacer los trabajos como a conciencia, o sea, que realmente uno si va a hacer algo, pues uno lo haga a conciencia porque eso le va a caer a uno, o sea, no todo el tiempo debemos, como digo, o sea, debemos como que guiarnos por las inteligencias artificiales, porque es que las inteligencias, cuando uno utiliza mucha inteligencia artificial, o sea, es como si el conocimiento de uno sacara como que prácticamente el conocimiento de uno quedara como que, ¿cómo le explico? Sí, o sea, como por el suelo. ¿Por qué? Porque es que, o sea, uno como una conciencia, o sea, estar utilizando todo el tiempo la inteligencia artificial, o sea, eso le quita a uno como que, primero que todo, le quita a uno una motivación, porque es que, o sea, uno el conocimiento como tal, o sea, no lo está como que implementando, sino todo el tiempo utilizando las inteligencias artificiales. Entonces, pues a mi punto de vista, uno tiene que hacer las cosas a conciencia. Gracias. Muy bien, Sinaí, por su aporte. ¿Qué otro estudiante o profesora o compañera también? Los escuchamos. Aportes, sugerencias, críticas constructivas. Es su espacio, queridos estudiantes, los escuchamos. O también, pues, o sea, si hay alguna felicitación por parte de ustedes también, a la profesora Narda, a la profesora Charina, a la profesora Claudia. Bueno, entonces, si no hay nada más, le doy la palabra a Charín para el cierre. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a cada uno de los participantes que estuvimos aquí en nuestros IPAs. Doy por finalizada la sesión y les deseo muchos éxitos en este proceso de la fase 4. Les recomiendo, por favor, los que no pudieron asistir a la web, ya contamos con la grabación para que por favor la observen, ya que ahí nuestra directora de curso nos está dando las orientaciones de cómo desarrollar la presente fase. Les deseo muchos éxitos y por favor tener presente las recomendaciones que les dimos a partir de la inteligencia artificial y el uso acorde en los procesos de redacción y escritura. Muchas gracias, que tengan una feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.